Un cordial saludo, integrantes del seminario Páginas de Nietzsche. Desde la coordinación del seminario agradecemos profundamente sus aportes y su constante participación en el seminario. A continuación presentamos el comentario de la coordinación, que en esta ocasión servirá de síntesis de la lectura y de sus aportes. En esta ocasión abordaremos la segunda parte de la sección quinta de Más allá del bien y del mal, en específico los capítulos del 191 al 197. Aquí Nietzsche inicia presentándonos una escisión teológica de carácter histórico. Esta es la oposición que existe entre la fe y la ciencia, la creencia y el saber, el instinto y la razón. Nietzsche nos presenta el instinto como cierta actitud propia del docto o del aristócrata, como por ejemplo de los aristócratas atenienses, a los cuales Sócrates asfixia con preguntas respecto a sus creencias y sus instintos. Estos, como sabemos gracias a los diálogos de Platón, realmente no se preocupaban por los porqués de sus acciones o de sus discursos. He aquí que Nietzsche ve en Sócrates un defensor del saber científico, pero aún así ve en él una duda frente a esta predominancia de la razón, puesto que resultaría casi contradictorio pensar en un ser humano guiado únicamente por su razón y que reniegue de todo instinto, creencia o necesidad ficcional frente al mundo. Cabría preguntarse si el elemento irracional existente en el juicio moral se refiere únicamente al instinto y a la creencia, o si más bien lo irracional sería la dicotomía entre el instinto y la razón. ¿No sería más prudente pensar en cómo el cuestionamiento y la razón pueden guiar nuestros instintos sin que caigamos en la fantasía de llegar a oprimir toda creencia e instinto en el ser humano? Una creencia no guiada por la razón, sin profundización en ella misma, sin desconfianza por ella misma, sin morosidad y paciencia, recae en la fe del dogmático. Ciertamente el proceso científico o el hilo conductor del saber, como le dice Nietzsche, parte de una inventiva, de una hipótesis, pero no puede ser científica si no hay detenimiento y paciencia antes de llegar a algún tipo de conclusión. Y esta es la parte más difícil del proceso, ya que implica atacar y criticar nuestra propia fantasía, nuestro propio dogma. Como dice Nietzsche, abro comillas, oír sonidos nuevos es penoso y difícil para el oído, cierro comillas. Y ciertamente es penoso y difícil romper con todo sesgo de confirmación, huir de la comodidad de una creencia heredada o una creencia creada por nosotros mismos por el miedo a la inconstancia y finitud del mundo. Como veremos más adelante, esto hace parte del miedo siempre ligado a todo sentimiento moral. Dentro de esta reflexión de Nietzsche hay un punto muy interesante respecto al análisis crítico y del cual ya hemos hablado en repetidas ocasiones en la EMS. Este es la necesidad de paciencia y lentitud en toda analítica. Nos dice Nietzsche que la rapidez y las suposiciones de quien adivina y se guía por el azar o por un vistazo superficial cae nada más que en el lugar del inventor de dogmas, que malinterpreta sin siquiera darse cuenta o sin querer darse cuenta. Siguiendo con el texto, Nietzsche nos trae una cita que dice, abro comillas, lo que estuvo en la luz actúa en las tinieblas, cierro comillas.
Pero nos dice que también es cierto lo contrario, es decir, que lo que estuvo en las tinieblas actúa en la luz. Nos trae esta cita para hablarnos de las consecuencias e implicaciones que tienen nuestros sueños en la vida de vigilia. O sea, que en la vigilia somos llevados por los hábitos contraídos en nuestros sueños. Este apartado resulta interesante ya que, aunque podríamos suponer que se refiere a nuestras experiencias oníricas y a cómo pueden afectarnos en nuestra percepción lúcida del mundo, de manera negativa o positiva, también en su descripción de aquel soñador que vuela por los aires, además de referirse en cierta manera a un sueño lúcido, puede hacer referencia a la manera en que nos afectan nuestras propias fantasías y creencias adoptadas, no en el sueño, sino también en la vigilia. Podríamos decir que una creencia puramente instintiva tiene las consecuencias de una pesadilla y que una creencia asumida como tal y guiada por la razón es como el sueño lúcido de un volador y tiene las consecuencias de un sueño placentero. Mm, ya siguiendo con el texto, en el siguiente capítulo, Nietzsche nos habla sobre la propiedad. Podríamos rescatar de este capítulo, de entre todos los temas que Nietzsche toca, aquel que hace referencia a la educación y al sentido de propiedad de los padres frente a sus hijos. Nietzsche nos dice que la madre no necesita de una comprobación de su propiedad, pues ella es quien puede entablar su sentido de propiedad con mayor firmeza y confianza frente a su hijo, pues ella ha sido quien lo ha traído al mundo. Por otro lado, el padre no puede afirmarlo de esta manera, así que su modo de apropiación es la educación, pero una educación que guía a ese hijo a ser como él mismo. Es decir, más que educación se trata de una conducta de adoctrinamiento. Es interesante pensar cómo esta visión patriarcal se repite constantemente en las escuelas, universidades y otras esferas de supuesto aprendizaje. Bueno, ya para finalizar, y solo por comentarlo y no dejarlo pasar, en este último capítulo se plantea un tema que ya era insinuado anteriormente, es decir, el tema de la moral como forma del miedo. Nietzsche nos dice que la moral implica un miedo frente a ciertas monstruosidades representadas por lo natural, lo animal, lo exótico, lo diferente, es decir, todo aquello libre de moral. Así concluyendo que la palabra mundo se convierta en la síntesis de todo lo pecaminoso y ruin para el hombre moralista, para el ser humano moralista. Y bueno, con esto concluiría el comentario. Espero que sigamos conversando respecto a estos apartados. Que tengan un feliz día.